suelto, ya. Gracias, compatriotas, por esa enorme aceptación, por esa enorme sintonía, por esa enorme preferencia de su humilde espacio, Ágora Popular del Perú para el mundo, epicentro de la política en el Perú, Augusto de Congas. Compatriotas, estamos viviendo días de lucha, estamos viviendo días de protesta, hermano. En el fragor de todo esto, compatriotas, miren lo que ha dicho la señora Dina Boluarte, ¿no? También ha dicho lo siguiente: esto es directamente a nuestros jóvenes que luchan, a nuestros futuros ciudadanos, a nuestros futuros gobernantes. La señora Dina Boluarte se ha preguntado sarcásticamente y ha dicho lo siguiente: ¿quiénes son la generación Z? Miren lo que se ha preguntado: ¿quiénes son la generación Z? Señora Dina Boluarte, usted vive en una realidad que no es lo nuestro. Usted vive en otro planeta. ¿Usted sabe por qué se pregunta eso, señora Dina Boluarte? Porque usted no conoce la realidad de nuestro país. Porque usted no sabe lo que pasa a la población. Porque usted desconoce absolutamente las grandes necesidades de nuestra población, especialmente de la juventud, que en muchos casos, cuando termina inclusive su universidad, no encuentra trabajo. ¿Sabe por qué, señora Dina Boluarte? Porque usted nunca se ha preocupado en generar siquiera una industria en nuestro país. Es por eso que esta juventud, llamada la generación Z, marcha, protesta. ¿Por qué? Porque usted y ese Congreso corrupto lo han encadenado por siempre ante las traidoras, mentirosas, estafadoras AFP en nuestro país. Por eso esa generación está descontenta, esa generación que no encuentra un norte fijo, esa generación que busca un trabajo estable, esa generación que quiere crecer seguro y ver crecer seguro a su familia, a sus hijos. Esa es la generación, ¿no?, que usted no conoce y se pregunta quién es la generación Z, para que entienda un poco más. La generación Z, jóvenes, fueron los que carajo se levantaron en Indonesia, hicieron lo que hicieron. ¿Por qué? Porque ese Congreso corrupto también se había elevado el sueldo astronómicamente. Por eso esa última generación a que usted desconoce, esa es la generación que se levantó. Esta es la misma generación que se levantó en Nepal contra un gobierno corrupto, contra un gobierno que robaba a su pueblo. Esa es la generación que llevó la verdadera justicia e hizo justicia con sus propias manos, carajo, al capturar ministros, al pasearlos y al lanzarlos al río. No estoy incitando a la violencia, solamente le estoy respondiendo a su pregunta cuando dice quién es la generación Z en nuestro país. ¿Y por qué no pasa eso acá, hermano? ¿Por qué? Eso es por falta de educación. Por falta de educación. A nuestros jóvenes tenemos que darle una mejor educación. Y para que haya una mejor educación, se tiene que invertir mucho más en educación. Para que tengamos mejores ciudadanos, tenemos que preparar a los niños para no sancionarlos cuando sean adultos. Señora Dina Boluarte, usted desconoce absolutamente la realidad de nuestro país. Usted está gobernando ahí por chiripa, por casualidad, porque se sacó la tinca. Por eso usted está ahí donde está. Y no solo eso, sino que usted también fue cómplice, carajo, para destituir a Pedro Castillo Terrones. Señora Dina Boluarte, y esa generación Z a quien usted dice no conocer, está incómodo, está molesto, está harto, porque no encuentra oportunidad para desarrollarse en este país, porque no encuentra estabilidad para desarrollarse en este país. Y los jóvenes de la generación Z que egresan de las universidades y no encuentran una oportunidad laboral en nuestro país, ¿a dónde se van? Al extranjero. Mentes brillantes desaparecen, mentes brillantes que podrían cambiar, carajo, el curso del Perú, salen del Perú. ¿Por qué? Porque aquí no hay oportunidad, aquí no hay oportunidad para laborar, aquí solamente hay oportunidad para mano de obra barata para nuestro futuro. Esto es la generación Z que está molesto, está incómodo.
señora Dina Boluarte, más aún cuando usted avala esclavizar o ponerles una soga al cuello y atarlos al yugo de la esclavitud de las AFP a nuestros futuros ciudadanos. Esto es la generación Z que está incómoda, que está molesto con su política de gobierno que usted hace en nuestro país. Por eso, señora Dina Boluarte, lo digo una vez más, usted no conoce la realidad. Y peor aún cuando hoy en la mañana dijo de que en el Perú se mata menos que en otros países. Miren, hermanos, lo que dice el que conduce los destinos de más de 34 millones de peruanos. Dice lo siguiente, para justificar, para decir que aquí hay menos lo que en otros países, dice que en otros países se mata menos que en el Perú. ¿Cómo puede, hermano, una mandataria expresarse de esa manera? Yo creo que esta señora está un poco trastornada, ¿no? O el poder la ha obnubilado, o esta señora piensa que siempre va a tener poder. No, señora Dina Boluarte, toda esa gollería, todo ese poder que tiene usted en este momento, ¿sabe cuándo se acaba? Este 28 de julio del año 2026. Ahí se acaba su poder. ¿Y sabe por qué está usted ahí, señora Dina Boluarte? Porque el Congreso corrupto, que es el brazo ejecutor de los caprichos de los grupos de poder, lo sostienen a usted y lo sostienen la policía y nuestras Fuerzas Armadas. Señora Dina Boluarte, pero a usted lo tienen ahí, ¿por qué? Por interés, porque con usted como gobernante todos roban, todos saquean, todos se burlan, asesinan impunemente, y aquí no hay justicia para el que no tiene plata. Y el que tiene plata se compra la justicia, el que tiene plata se compra jueces y fiscales, el que tiene plata destituye a jueces y fiscales honestos, como la doctora Delia Espinosa. Pero cuando usted deje el poder en el 28 de julio del año 2026, ya no va a tener la protección de nadie. Los que hoy lo protegen, los que hoy lo cuidan, mañana lo van a condenar, mañana lo van a señalar como usted la única responsable. Hermano, tráeme un vasito de agua, por favor. Toma. Toma, hijo. Sigue largo. Hermano, mira, vuelvo a repetir, compatriotas, la señora Dina Boluarte desconoce quiénes son la generación Z y lo estamos explicando. Señora Dina Boluarte, ¿sabes dónde radica el desarrollo de un pueblo, de una sociedad, de una nación? Educar a su pueblo, invertir en educación. Hace unos días el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, el señor Julio Velarde, dijo lo siguiente, ahí está grabado, dijo lo siguiente: ¿de qué nos sirve que el precio de nuestros metales esté por el cielo? ¿De qué nos sirve tener mucho presupuesto por la venta de nuestros metales? Porque el verdadero desarrollo... muchas gracias, hermano, ábrelo por favor. Disculpe, hermano, está hablando como 3 horas. El señor Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, dijo hace una semana atrás: ¿de qué nos sirve que el precio de nuestros metales esté por las nubes si no tenemos una educación? Dijo bien claro, para que un país, una nación se desarrolle, tiene que haber educación. ¿Y eso dónde se refleja? En la prestación civil de los servicios, hospital, educación, donde tú vayas. Y mencionó, mira, hermano, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, recién se ha dado cuenta. ¿Sabe por qué habla así? Porque le quedan 6 o 7 meses y se larga. Él dice, mira, y siempre lo hemos dicho en el Ágora Popular, él dice, hay países que no tienen recursos, y mencionó a 3 países: Japón, Suiza y ¿cómo se llama otro que se me va? Japón, Suiza, 2 o 3 países dijo. Esos países no tienen recursos naturales, pero tienen
una calidad de vida de primer mundo, tienen prestación de salud, educación de primer nivel y no tienen recursos. ¿Por qué? Dijo, porque sus gobiernos invirtieron en educación, porque sus gobiernos tuvieron un plan a largo plazo. ¿Cuál es ese plan? Exportar profesionales de mano de primer nivel. Yo te pregunto, hermano, en nuestro país, cientos de miles de jóvenes que egresan de los colegios y postulan a las universidades, y el 90% queda fuera de ello para engrosar solamente la mano de obra barata para el futuro. ¿Y por qué no buscarle una solución a esos 90% que no llegan a ingresar a las universidades? Por ejemplo, con centros tecnológicos, ¿podría ser o no? Con centros tecnológicos. Hermano, ¿recuerdan acá a José Pardo en la avenida Grau? Ese centro tecnológico era de primer nivel en gobierno, carajo, de Velasco, era de primer nivel. Acá José Pardo, hoy ¿cómo está? Completamente abandonado. ¿Y por qué no se puede repotenciar esos centros tecnológicos? ¿Por qué no se puede repotenciar esos centros tecnológicos, por ejemplo, en Comas, Cuento Fernandini? ¿Por qué? Hay que darle oportunidad a nuestros jóvenes, hay que preocuparnos e invertir en educación, porque ¿dónde radica la verdadera libertad? En educar a su pueblo. Compatriotas, para el futuro gobernante de este país, estoy seguro que va a ser un nacionalista. Hay mucho trabajo por hacer, y yo sé que en 5 años no va a ser suficiente para cambiar toda la estructura de nuestro país, no para mal, sino para bien. Pero estos 5 años deben de servirnos ¿para qué? Para colocar los pilares, las bases fundamentales, las vigas maestras, los cimientos, y todo eso, hermano, parte necesariamente por modificar la constitución política de nuestro país. Aquí muchos dicen en este espacio de que debemos de retornar a la Constitución de 1979. Sinceramente, hermano, yo estaría a favor de una nueva Constitución. No, estaría a favor de una nueva Constitución. ¿Y quiénes elaborarían esa nueva Constitución? Los representantes de nuestros hermanos agricultores, artesanales, pescadores, todos deberían de estar representados. Los zorros de arriba, los zorros de abajo. Pero esta Constitución vigente, hermano, te aseguro, si no se modifica el capítulo económico, todo va a continuar de la misma manera. ¿O alguien tiene alguna duda? Se tiene que modificar el capítulo económico, que es el corazón de esta Constitución. Y si no se modifica eso, absolutamente nada va a cambiar. ¿Por qué? Porque la economía, hermano, es todo el progreso. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Ahí está, hermano, mira. Así cambia el sistema, que se cambia el sistema. Ahí está, mira, hermano, ve. La policía está rodeando la Plaza San Martín. La policía está rodeando la Plaza San Martín, hermano. Chochorita, levante esto, por favor. La policía está rodeando la Plaza San Martín. ¿Por qué? Porque no les gusta esto, hermano. Seguramente van a venir acá, no sé, a amedrentarnos, hermanos, pero estamos acá, compatriotas. Hermanos peruanos, a ustedes les digo, hermano, en estas futuras elecciones, compatriotas, nos tenemos que fajar todos tenemos una responsabilidad enorme, todos, no es Augusto de Conga, no es el Ágora Popular, no es un líder, todo el pueblo peruano, tenemos que poner nuestro granito de arena. La mañana del 12 de abril, esa elecciones, ¿no? Del 12 de abril del año 2026. Todos vamos a acudir a las urnas para emitir nuestro voto. Pero ese voto tiene que ser pensando, no en nosotros, porque nosotros ya fuimos masacrados, humillados, saqueados, hipotecados. En ese voto, hermano, tenemos que ir pensando, no en nosotros, sino en nuestros hijos,
y en los hijos de nuestros hijos, en las futuras generaciones. Por ello tenemos que hacerlo, hermano. Para aquellos que dicen que voten blanco, voten viciado, no vayas a votar, eso no sirve, porque si no vas a votar, no acudes a votar, ¿a quién favorece? A los de siempre, porque todos los que pertenecen a la derecha van a ir a votar. Todos tenemos que manifestar nuestro hartazgo, nuestro cansancio, hermano, con este tipo de gobierno corrupto, y tenemos que apoyar a un nacionalista, ¿o no, hermano? Si queremos cambiar este país, tenemos que apoyar a un candidato nacionalista de corazón, humanista, nacionalista. Y ese es el terror de los grupos de poder. Este es muy temido por los grupos de poder. Por eso siempre dicen ellos, como lo dijo la señora Dina Boluarte, el nacionalismo solo genera odio. Lo dijo en una entrevista. Y fue en la ONU. En la ONU fue donde dijo la señora Dina Boluarte que el nacionalismo genera odio. Hermanos, el nacionalismo no genera odio. El nacionalismo genera conciencia. El nacionalismo sirve ¿para qué? Para recuperar nuestra dignidad. Ahí también, hermano, ve, tratando de amedrentar a la población. Tratando de amedrentar a la población. Pero estamos aquí, hermanos. Estamos con una férrea voluntad. Estamos con una férrea voluntad, hermano. Y no nos vamos a retirar de acá, carajo. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Estamos acá, compatriotas, Ágora Popular Augusto de Congas. Están amedrentando a la población, hermano. Pero este pueblo está harto. Este pueblo está curtido. Esta gente es de lucha. Esta gente es de valor. Esta gente es de coraje. Aquí no hay miedo, carajo. Aquí no hay temor. Acá hay coraje, acá hay valor. Porque el fin y el objetivo, hermano, es salvar a la patria justamente de estos corruptos que envían a nuestra Policía Nacional. ¿Para qué? Para amedrentarnos, para amenazarnos, para tratar de hacernos retroceder. Al contrario, esto nos demuestra que estamos preparados para todos. Esto nos demuestra, hermano, de qué manera estamos hechos, hermano. Tenemos que hacerlo, hermano. Tenemos que hacerlo. Aquí no hay miedo, carajo. El pueblo ya no tiene miedo. El pueblo ya no tiene temor. El pueblo lo que busca, carajo, es enrumbar a este país por un verdadero norte. El pueblo lo que busca, hermano, es que este país se industrialice. ¿Por qué no podemos hacerlo, hermano? ¿Por qué solamente tenemos que ser el que entrega nuestra materia prima? ¿Por qué el mundo tiene que vernos como un almacén para ellos? ¿Por qué el mundo tiene que vernos que a nosotros nos pueden pedir o saquear todo lo que tenemos? ¿Y por qué no podemos industrializarlo? ¿Por qué no podemos dar, hermano, el valor agregado a nuestros minerales? ¿O se puede o no se puede? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? Decisión política. Decisión política. Mira, ¿recuerdan ustedes cuando hace 4 años atrás el señor Gustavo Petro asumió la presidencia en Colombia? ¿Qué decía acá a la derecha? ¿Qué decía Keiko Fujimori? ¿Qué decía Patricia Chirinos? ¿Qué decía Patricia Juárez? Decían de que Colombia iba a ser como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Petro ya cumplió sus 4 años, le faltan pocos meses. ¿Cómo está Colombia? Este señor carajo dio la segunda reforma agraria. Y hoy los colombianos están felices, están contentos. La educación ha mejorado, el narcotráfico ha mejorado rotundamente. Y hoy Gustavo Petro no solamente es presidente de su país, no solamente es un líder latinoamericano, hoy por hoy es un líder mundial, ¿o no? ¿A razón de qué? A razón de su pronunciamiento en la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Qué es lo que dijo ahí? Lo voy a repetir, ¿qué es lo que dijo? Mire lo que dijo, hermano. Dijo, la ONU, ¿qué es la ONU? Organización de las Naciones Unidas, cuya carta fundacional data del 24 de octubre del año 1945. El Perú fue firmante de ese nacimiento. Dijo Gustavo Petro, la ONU no sirve para nada. La ONU no cumple su rol. Lógicamente nunca ha cumplido su rol. ¿Por qué? Porque cuando se crea la ONU, se le dio una misión. ¿Cuál era su misión? Mantener la paz
mundial. Eso es la primera misión de la ONU, mantener la paz mundial. ¿Qué ha dicho Petro? La ONU no cumple nada. La ONU debe ser refundada. La ONU debe ser modificada. La ONU debe de desaparecer, porque solamente sirve para arrinconar como una gigantesca telaraña a los mal llamados países de tercer mundo, a los mal llamados países subdesarrollados, hoy mal llamados países emergentes. Compatriotas, yo siempre he dicho en este espacio hace mucho tiempo, la ONU es la constitución política del planeta, y siempre puse puntos en la I y dije, aquí tenemos por ejemplo un ministerio de salud, ¿tenemos o no? ¿Qué hay en la ONU? Organización Mundial de la Salud, de alcance planetario. Lo que ellos dicen se tiene que aplicar. Aquí tenemos un Ministerio de Trabajo, allá tenemos Organización Internacional del Trabajo, que de alcance planetario. Acá tenemos Ministerio de Cultura, allá tenemos la UNESCO, ¿o no? Y así, y te pregunto, hermano, te pregunto, ¿por qué todos los organismos de alcance planetario están en los Estados Unidos? ¿Por qué la sede de la ONU está en los Estados Unidos? ¿Y por qué diablos no puede estar en el África? ¿Por qué diablos no puede estar, carajo, en el Asia? ¿Y por qué diablos no puede estar en este subcontinente llamado Sudamérica? ¿Por qué? Porque ellos lo diseñaron, porque ellos lo hicieron. ¿Quiénes hicieron esta ONU? Estados Unidos. Ellos lo hicieron. Inglaterra, Francia, Rusia y China se alinearon con ellos y lo hicieron con el fin de someter al mundo, con el fin de tenerlos pisoteados para explotar sus recursos naturales. Por eso dijo Gustavo Petro, la ONU no cumple su misión. La ONU solamente favorece a un grupúsculo de países que se creen dueños del mundo. Por eso debe ser refundado y sus sedes deben ser descentralizadas. Un aplauso para este gigante hermano latinoamericano. ¿Qué más dijo este señor Gustavo Petro? Yo tengo familias, carajo, que son religiosos. Tengo mucha familia. Pero ¿qué dijo Gustavo Petro? Dijo lo siguiente: no hay pueblo escogido de Dios. Ni Inglaterra ni Israel son pueblos escogidos de Dios. Toda la humanidad entera somos hijos de Dios. ¿Lo dijo o no? Hablando de la ONU, dijo también, la ONU es cómplice, su silencio en apoyar lo que sucede en Gaza. Este hombre, hermano, sinceramente, es un personaje. ¿Habló con libro, con papel o sin nada? Ese es un hombre culto, un hombre leído, un hombre que no necesita doblar un papel, un hombre que no necesita leer para explicarle al mundo la realidad, lo que está pasando. Cuando, mire, hermano, el foro de la ONU es para hablar no de lo que pasa en tu casa, es para hablar de interés mundial, es para referirse a la política mundial, es para presentar un proyecto o llevar a la conciencia de la humanidad qué es lo que se tiene que hacer para salvar este planeta como consecuencia del cambio climático. Lo dijo Gustavo Petro, dijo lo siguiente: el planeta Tierra tiene 10 años, mira lo que dijo, Gustavo Petro dijo, el planeta Tierra tiene 10 años para no hundirnos en un momento irreversible. Él dijo, estos 10 años tenemos que aprovechar, ¿para qué? Para eliminar por siempre el cambio climático, el calentamiento global. Y dijo, pero las grandes potencias como los Estados Unidos no quieren saber absolutamente nada de esto. ¿Por qué? Porque ellos son los primeros contaminantes del planeta, porque utilizan en exceso los combustibles de restos fósiles, vale decir, petróleo, gas y otros derivados.
Y eso es muy cierto, hermano. Eso es muy cierto. Mira, compatriotas, si hubiera una pizarra acá, yo te explico correctamente cómo es la contaminación, el calentamiento global en nuestro planeta. Pero te lo voy a decir, hermano. Cuando un vehículo petrolero, ¿qué es lo que bota por su tubo? Hollín negro, bota, ¿sí o no? ¿Eso a dónde se va? Ese humo, ese tóxico, dióxido de carbono se llama. Lo llaman dióxido de carbono. Eso se eleva a la atmósfera y se queda en nuestra atmósfera. Y ahí se va pegando como espuma. Ahí se pega como espuma. ¿Y cómo afecta eso al planeta Tierra? ¿Cómo afecta? Cuando los rayos solares llegan a la Tierra, aquí voy a hacer un paréntesis. Voy a pagar a... Leo, ¿tienes ahí 10 soles? ¿10 soles tienes? Ya. El que sabe esta pregunta, también para los señores policías, se pueden empezar a responder. 10 soles voy a pagar. Mira, ¿cuál es la distancia de la Tierra al Sol? ¿Cuánto? Levante la mano. ¿Cuál es la distancia de la Tierra al Sol? 150 millones de kilómetros. Una pregunta más por 10 soles. ¿Cuál es la velocidad de la luz? ¿Cuál es la velocidad de la luz? 300.000 kilómetros por segundo. No, tú eres del Ágora, a ti no te puedo pagar, tus hijos. O Leo, ese es tramposo. Ese es del Ágora. Tú cáete, pesijo. 300.000 kilómetros por segundo. Si la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, ¿en qué tiempo llega la luz solar al planeta Tierra? Extraterrestre. Te agarré, calato. Si la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, ¿en qué tiempo llega la luz a la Tierra? 8 minutos 23 segundos. ¿Está claro? Entonces, cuando los rayos solares llegan a la Tierra es como un espejo. Y los rayos solares rebotan y se pierden en el espacio. Eso se hacía antes de la segunda revolución industrial en el año 1850, ¿o no, extraterrestre? La primera revolución industrial se da en el año 1750 en Inglaterra. Por eso a Inglaterra se le conocía como el herrero del mundo, porque todos acudían allí. Entonces, cuando los rayos solares llegaban a la Tierra era un espejo y la luz rebotaba y se perdía en el infinito. Pero cuando se fueron acumulando ahí el resto de combustibles fósiles conocido como dióxido de carbono, ¿es cierto eso? Te falta, hijo, te falta. Dióxido de carbono, entonces, ¿qué pasa? Se acumuló en nuestra atmósfera, entonces los rayos solares ya no se perdían, sino se acumulaban por años, por años, por años. Entonces la Tierra se volvió en una especie de un horno microondas. La Tierra empezó a recalentarse y como consecuencia de ello se produjo el deshielo de los grandes casquetes polares, especialmente en el Ártico. En el Ártico. Y eso, hermano, ha modificado muchas formas de vida. Entonces, hermano, la temperatura, cada año que pasa, cuando hay más acumulación de dióxido de carbono en nuestra atmósfera, entonces la Tierra se va recalentando. Lo dijo Gustavo Petro. Tenemos 10 años donde la ciencia puede cambiar el destino de la Tierra. ¿Y sabes qué recomendó? La protección de nuestra Amazonía. Y siempre he dicho acá, la Amazonía, nosotros somos parte de la Amazonía, toda Sudamérica. Amazonía es prácticamente, dijo, como una gigantesca máquina que refrigera el mundo. Que refrigera el mundo. Y ahí entró y agarró carne contra los poderosos y dijo, pero las grandes multinacionales ingresan a nuestras selvas a talar bosques por miles y miles de hectáreas
Y dijo, cuando derribas un bosque, ese bosque libera carbono. Y el carbono asume más el calentamiento del planeta. Lo dijo Gustavo Petro. Tenemos 10 años según la ciencia para salvar al planeta. Y si a partir de los 10 años no hacemos nada, entonces es irreversible y el futuro de la humanidad y toda forma de vida se irá extinguiendo según pasen los años. ¿Quién lo dijo? Gustavo Petro. ¿Quién lo ha escuchado, hermano? ¿Usted lo ha escuchado, joven? ¿Usted? Lo ha dicho, hermano. Y por lo manifestado, hoy Gustavo Petro no solo es presidente de Colombia, no solo es el más grande líder latinoamericano, sino es el líder mundial, porque su verso, su oratoria, su verbo, su elocuencia ha calado hondo, principalmente en defensa de la tierra de Palestina, en defensa del cambio climático, para luchar contra el cambio climático. Y en este momento, hermano, hay más de 180 países en el mundo que lo están proponiendo como Premio Nobel de la Paz. ¿Qué le parece? Como Premio Nobel de la Paz. Allá se refirió también a un tema, yo lo he escuchado atentamente, porque este señor es un gran versador, es un gran comunicador, es un gran orador que domina, hermano, la oratoria al revés y al derecho. Este señor dijo, hace unos días atrás se había votado en la Asamblea General de la ONU para reconocer a Palestina como Estado soberano. 192 países dijeron, Palestina es un Estado libre, soberano. Pero ¿sabes qué dijo Estados Unidos? Dijo, no es soberano. ¿Por qué? Dijo Petro. Porque hace uso a su derecho de veto. Esto lo voy a explicar un poco. Mira, de los 193 países que agrupan la ONU, Organización de las Naciones Unidas, cuya misión principal fue mantener la paz mundial, y no lo ha logrado, ¿no? Hay 5 países: Inglaterra, Francia, Rusia, China y los Estados Unidos. Ellos son el corazón de la ONU, el resto no. Días antes de que hablara Petro en la ONU, se había votado una resolución para que Palestina sea libre y soberano. Pero Estados Unidos dijo no, porque hizo derecho al uso de veto. Sacando a los 5 países, Inglaterra, Francia, Rusia, China, Estados Unidos, los 188 que quedan tienen el derecho al voto, tienen el derecho de voz y voto, pueden hablar, pueden votar una resolución, ¿no? Pero estos 5 países, China, Rusia, Inglaterra, Francia y Estados Unidos, se agregaron algo más, el derecho de veto, el derecho de decir no. Y cuando un solo país de esos 5 diga que esa resolución no va, la pregunta es, ¿esa resolución irá o no irá? No va. ¿Por qué? Porque ese país, miembro de la ONU, miembro del Consejo de Seguridad Permanente de la ONU, está haciendo uso de un derecho que ellos se dieron, el derecho a vetar una resolución, el derecho a decir esta resolución no va porque no me gusta, a decir esta resolución no tiene carta libre porque atenta contra mis intereses. Eso es lo que hizo Estados Unidos hace pocos días. Por eso dijo Petro, Donald Trump bombardea, lanza misiles donde le da la gana. Donald Trump, carajo, ataca pescadores con misiles en el mar del Caribe y los asesina. Donald Trump lanza sus misiles donde la población indefensa, a niños y jóvenes ancianos, y los extermina. Y dijo, vamos a buscar la unión de los ejércitos del mundo para liberar Palestina. Y él dijo, y yo seré el primero en estar al frente. Un aplauso para este guerrero, hermano, para este guerrero latinoamericano. Por eso, compatriotas, es muy bueno leer libros, es muy bueno educarse, es muy bueno ilustrarse, es muy bueno leer toda bibliografía. Por eso siempre he dicho en este espacio, inculquemos a nuestros hijos, a nuestros niños,
el culto, el amor a la lectura. Con esto voy a terminar, hermano. Siempre hablo, ¿hay un libro por ahí? ¿Dónde está Capitán Navaja? A ver, hijo, pasa, apúrate, pesijo, ponte mosca, pesijo, aquí está la gente, carajo. ¡Viva el Perú! Más fuerte, hermano, ¡viva el Perú! Apúrate. Mira, saca lo que tenga, mira, hermano, escucha esto. Si tú quieres lo compras, si no, no, hermano, está 50 soles cada uno, pero te voy a hablar algo. Con esto voy a terminar. Tengo casi 3 horas hablando acá. Mira, la garganta, hermano, se daña, pero estoy acá, todo parece que tengo garganta de lata, porque nada me afecta. Miren, hermanos, hay un dicho que reza: un libro roto es un amigo que llora, un libro cerrado, un amigo que espera, un libro abierto, un amigo que sonríe. La lectura es para el cerebro lo que el ejercicio para el cuerpo. Emborráchate con la lectura y la cultura será tu resaca. No, Manuel González Prada decía: el Perú solo se salvará en el polvo de una biblioteca. Y yo lo resumí esto en 6 palabras: el que lee manda, el que no lee obedece. Bien, hermano, ve, ¿dónde radica la verdadera libertad? En educar a un pueblo. ¿Dónde radica el poder de los tiranos? En mantener a un pueblo sumido en la ignominiosa ignorancia. Por eso digo, hermano, para liberar a un pueblo tienes que educar al niño para no castigar al adulto. Angela Merkel, la ex primera ministra alemana, decía siempre: nosotros invertimos muchísimo en educación porque la ignorancia nos sale muy caro. Y los libros tienen un precio. Lógicamente algunos libros son muy costosos, como esto que está 50 soles. Pero si siempre vamos a pensar que un libro es caro y por eso no lo podemos adquirir, entonces les hago una pregunta de reflexión: ¿y cuál es el precio de la ignorancia? Porque si desconoces, ¿cómo vas a reclamar? Si desconoces, ¿cómo vas a cuestionar? Si desconoces, ¿cómo vas a debatir? Si desconoces, ¿cómo vas a contrarrestar lo que te diga el lado de la otra orilla? Por eso, hermano, tenemos que inculcar, si nosotros no lo hemos podido hacer, si a nosotros, carajo, se les quitó las ganas o no tenemos libros, pero inculquemos a nuestros hijos, a nuestros niños, porque ellos aprenden por imitación. Según la psicología infantil, hermano, el niño aprende por imitación. Inculquemos el culto de la lectura, el amor a los libros, y tendremos en el futuro una nación libre, una nación soberana, porque sus componentes jamás se dejarán someter. Con esta frase termino, hermano. Mira, un pueblo ignorante es mudo testigo de su propia destrucción. Vuelvo a repetir, un pueblo ignorante es mudo testigo de su propia destrucción. Compatriotas, yo pertenezco a un partido en proceso de inscripción al Partido Nacionalista Perú Te Quiero, que lo preside el ingeniero Fernando Salas Tapia, pero lamentablemente, por las mafias que hay en el Jurado Nacional de Elecciones, aún no se ha inscrito el partido, pero está en proceso. ¿Sabe por qué lo han aguantado, hermano? Porque saben quiénes somos, saben que tenemos corazón nacionalista. Y si este partido, carajo, se hubiese inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones, hoy estaría en la plancha presidencial del Partido Nacionalista Perú Te Quiero. Pero lamentablemente, a pesar de cientos de miles de ciudadanos afines, simpatizantes de este Partido Nacionalista, hermano, estamos esperando. Pero, compatriotas, seguimos de pie, seguimos parados, y donde estemos vamos a levantar nuestra voz de protesta, porque queremos un Perú mejor, porque queremos un Perú desarrollado, o por lo menos queremos poner los cimientos para que este Perú en el futuro pueda ser industrializado. Eso es el gran objetivo, hermano, ese reto inmenso que tiene el Partido Nacionalista Perú Te Quiero. Compatriotas, para terminar, tenemos unas elecciones que están cerca. Ahorita te lo va, hermano, no te preocupes, te lo va.
Tenemos unas elecciones que están muy cerca, hermano. Este 12 de abril del año 2026. Ese día todos debemos acudir a las urnas. Todos. Porque ahí se va a decidir el futuro del Perú. Porque ahí se va a decidir el futuro de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Porque queremos heredarle a ellos una patria más libre, una patria más soberana. ¡Viva el Perú! Pasa. ¿Vas a hablar? Ah, no. ¿Le damos una otra pata? ¿Qué va a decir? Ya.